Con ustedes, el profesor Carlos Morris, con la clase Predicación Expositiva. Hablábamos hace un momento de la introducción al mensaje, lo último que preparamos, pero lo primero en el mensaje en sí. Y decíamos que sirve para despertar el interés, para captar la atención, ¿no es cierto?, de nuestros oyentes desde el primer momento, pero también sirve para preparar a los oyentes para entender el tema a considerar. O sea, es la presentación del tema, es el contestar aquella pregunta de qué se va a hablar. Y de paso es importante esto, porque a veces no nos enteramos de qué iba a hablar el hermano y terminó el mensaje y tampoco nos hemos enterado realmente de qué habló, porque fue por los, dicen en España, por los cerros de Úbeda, o sea, quiere decir que divagó por distintos lugares y realmente no llegamos a ninguna conclusión en base a eso. Ahora, entonces, justamente por eso tiene que desembocar en lo que hemos llamado, o lo que se llama, mejor dicho, la proposición del mensaje. Y decía que esto es muy importante porque esa proposición del mensaje, esa es una sencilla declaración del tema que el predicador se propone considerar, ¿no es cierto?, y desarrollar, etc. Y es en un sentido el anuncio del tema, esa proposición del mensaje. Ahora, debe poder hacerse en una sola frase en lo posible y lógicamente esto contiene o tiene que ver con ¿qué? Con el objetivo que nosotros nos hemos trazado en un principio, ese objetivo específico para este pasaje que tenemos bajo consideración y que vamos a estar explicando, que vamos a estar exponiendo allí. Ahora, esa proposición a su vez nos tiene que llevar, de esa proposición tenemos que llegar a los puntos del mensaje en sí, al cuerpo del mensaje. ¿Cómo podemos hacerlo? Tiene que haber un puente retórico o una frase de transición para pasar de un punto al otro. Y es allí donde el proceso de transición, por eso no tiene número, porque no es parte del mensaje, pero sí es lo que hacemos nosotros para determinar esa frase de transición. O sea, sometemos esa proposición a una serie de preguntas: por qué, cómo, cuándo, dónde, etc. Y en base a eso vamos a ver si es que vamos a hablar de, por ejemplo, si es por qué. Entonces estaríamos hablando de las razones por las cuales es necesario hacer aquello que proponemos, ¿no es cierto? Y entonces los puntos principales serían las razones que vamos dando, las 3 o 4 o 5 razones que vamos dando. Hemos dicho que un mínimo de 2 puntos, un máximo de 5 en lo posible, y luego cada uno de ellos con sus subpuntos, por supuesto, y allí vamos a ir desarrollando esas razones. O si, por ejemplo, la pregunta que hemos hecho es cómo, allí hablaríamos de, bueno, cuáles son las características. Hablábamos de un ejemplo del ministerio, ¿no es cierto? El ejemplo, el siervo de Dios, digamos, en la proposición, el siervo de Dios tiene un modelo ejemplar para su ministerio, y entonces, basándonos sobre ese pasaje, entonces la frase de transición sería que justamente según 1 Tesalonicenses 2, versículos 1 al 12, el ministerio de Pablo nos señala 4 características que debe reunir el ministerio del creyente. O sea que de alguna manera eso está llevándonos entonces a la consideración de esos puntos principales. Ahora, cuando hablamos de los puntos principales, entonces estamos hablando del cuerpo, ya entramos en el cuerpo del mensaje, en las divisiones. Y recuerden esto, que no solamente importa tener algo que decir, sino también cómo decirlo. O sea, es muy importante la forma en que lo hacemos. Cuando hablamos del cuerpo, la discusión, argumento, plan, usen la palabra que prefieren para eso, del mensaje, es esa parte central del mismo que representa la verdad, ¿no es cierto?, contenida en ese texto que es la base del mensaje y el tema. Se puede comparar a la estructura de un edificio. La fuerza del edificio está ¿dónde? En la estructura. Y así la fuerza del mensaje está allí, no en la decoración. Cuidado que hay personas que empiezan por otro lado. Vamos a hablar en la última clase, vamos a hablar del tema de las ilustraciones. Bueno, eso es parte del decorado. Esas son las ventanas, es aquello que son necesarios para que entre la luz, etc. Pero lo importante en el edificio, desde luego, es la estructura.
Hay que recordar que una pila de municiones no nos asegura la victoria, así como una pila de ingredientes, y lo saben muy bien las hermanas, una pila de ingredientes no hace ninguna torta, hace falta ordenarlo, hace falta, ¿no es cierto?, poner los ingredientes en su orden y hacer lo que haya que hacer, en fin, para poder luego producir esa torta. Ahora, la importancia que tiene esto de los puntos principales es que asegura la unidad del mensaje, asegura la unidad del mensaje. Contribuye además a la claridad del mensaje y al interés del mensaje. Alguien ha dicho, decía un gran predicador, decía que ningún predicador cansa mientras siga escalando. O sea, mientras siga avanzando de un punto a otro y que se nota ese avance, se nota que se va escalando, se nota que hay una progresión en el mensaje. Nunca nos va a cansar. Nos va a cansar si vemos que divaga, ¿no es cierto? Se aparta de ese tema, etc. Entonces sí empezamos a perder el interés. Se aprovecha bien el tiempo cuando los puntos están bien desarrollados y además logra la retención del mensaje mediante divisiones efectivas. La retención tanto para el que está hablando como también para los oyentes. Yo soy un forofo, dicen los españoles, un hincha de la mnemotecnia, es decir, me ha tocado dar cursos sobre mnemotecnia, o sea, el arte de la recordación, y entonces todo aquello que contribuya a que pueda recordarse mejor un mensaje, mucho más efectivo, desde luego. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si uno empieza a analizar cuánto se recuerda de un mensaje, uno empieza a darse cuenta qué importantes son los puntos principales. Que esté bien hecha esa estructura, que esté bien hecho ese bosquejo que sale, ¿no es cierto?, o que tiene que ver con esa estructura. Y entonces es importantísimo entonces hacerlo bien para que pueda recordarse esto bien. Ahora, la mira u objetivo del cuerpo del mensaje mantiene al mensajero centrado en su mensaje, hace más difícil divagar del tema, desde luego, si va bien el desarrollo, ayuda a retener la atención de los oyentes y si vemos que la cosa va avanzando. Y para mí es un detalle muy interesante cuando veo que las personas en un mensaje, cuando están escuchando un mensaje, sacan el lápiz o sacan un bolígrafo y empiezan a escribir. Porque quiere decir que están entendiendo que hay una dirección en el mensaje, que hay un avance en el mensaje y que lo pueden, por lo tanto, pueden seguirlo. Es interesante también por el hecho, recuerdo había un famoso predicador en Argentina que prácticamente después que él había hablado uno podía recordar, sí, el tema que trató fue este y los puntos eran este y este. O sea, era muy fácil recordar, al finalizar el mensaje, poder recordar de qué había hablado. No puedo decir lo mismo de otros mensajeros. No puedo decir lo mismo de otros enseñadores. A veces les cuesta, bueno, habló del tal tema, pero realmente decir cómo lo desarrolló cuesta un poco. O sea, vuelvo a insistir, sirve para el que está hablando, pero sirve también para los que están escuchando, para que puedan recordar, ¿no es cierto?, de qué iba la cosa y cómo fue desarrollando el tema. Ahora, cada división del cuerpo entonces tiene que ser clara, definida y distinta, y agregar un pensamiento más que lo distingue del anterior. Y aquí pueden tratarse, por ejemplo, puede ser en un sentido, hablábamos de que un mínimo de 2 puntos. Hay un famosísimo discurso, el discurso misionero más importante, creo yo sinceramente, de todos los tiempos, fue uno que dio Guillermo Carey, pasándose sobre esa escritura tan hermosa de Isaías 54, versículos 1 y 2, donde habla de extiende tu carpa, etc., extiéndete. O sea, la idea de la ambición es la sana ambición. Entonces, en base a ese mensaje, él sacó 2 puntos. Pero vaya que 2 puntos. Son 2 puntos que de alguna manera serían el lema de su vida. El primero era, esperad grandes cosas de Dios. El segundo, emprended grandes cosas para Dios. Esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Todo el mensaje lo basó sobre esos 2 puntos, pero vaya que 2 puntos. Eso habría de ser aquello que habría de inspirar a muchísimos más a través de todos los siglos. Es en un mensaje que, a pesar de que fue dado en 1700 y pico, no recuerdo el pico en este momento, pero ya en el siglo XVIII, sin embargo, sigue resonando todavía esos famosos 2 puntos de Guillermo Carey.
Ahora, las divisiones no deberán ser demasiado prominentes. ¿Os imagináis un cuerpo humano donde se destacan demasiado los huesos, especialmente las costillas? No creo que a nadie nos guste ver a una mujer, en el hombre no se nota tanto, pero en la mujer, ¿no es cierto?, donde le sobresalen los huesos. No, uno no quiere eso. Entonces las divisiones sí tienen que estar, tienen que notarse, sí, pero no destacarse, si me entendéis la diferencia allí. Y algo muy importante, las divisiones tienen que reunir tres condiciones importantísimas: orden, movimiento y progreso. Y cuidado que si no se dan los tres, no vale. Os doy un ejemplo. Por ejemplo, no sé cómo lo llaman aquí, en la Argentina lo llaman la calecita, en España lo llaman tío vivo, no sé por qué, hay dos términos tan distintos, pero aquello que a los chicos tanto nos gustaba, ¿no es cierto?, de chicos subirnos a los caballitos, y ahí está, allí hay orden, cuidado, ahí están bien en su sitio, no se salen de su sitio aquellos caballitos, ¿no es cierto? Hay orden. Hay además de eso, hay movimiento, sí, está girando, hay movimiento. ¿Pero hay progreso? Claro que no. No estamos llegando a ninguna parte, estamos dando vueltas y vueltas. Y hay veces que en los mensajes puede haber puntos donde sí, parece que hay orden, parece que hay movimiento, pero tiene que haber una progresión, una progresión. Doy dos o tres ejemplos. ¿Se acuerdan de Romanos 1:16? Aquel pasaje tan hermoso: no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios, etc. Y entonces una de las formas en que podríamos dividir este tema sería en tres puntos principales: el Evangelio de la persona viviente, el Evangelio del poder redentor, el Evangelio de la presentación ética reveladora, porque al final habla de que en él se revela la justicia de Dios, ¿no es cierto? Ahora, conviene además que sean acumulativos en su efecto, juntando volumen, fuerza y valor al ir procediendo. En un sentido, son como aquellos pequeños riachuelos que van contribuyendo, ¿no es cierto?, que van contribuyendo fuerza para hacer que aquel río se vaya ampliando y se vaya haciendo cada vez más ancho y con más fuerza vaya llegando, ¿no es cierto?, a su destino hasta que desemboca, ¿no es cierto?, en el mar. Y así debe ser allí, esos arroyos, esos ríos tributarios aportando su caudal al río principal. Porque esa es la idea de los puntos principales, de los subpuntos. Cada uno está aportando algo a la comprensión de ¿qué? A la comprensión del tema, a la comprensión de ese objetivo que nos hemos trazado a través del tema. Y luego las divisiones deben ser naturales, no forzadas. No estamos obligados a un número determinado. Por ejemplo, aquel versículo tan hermoso de Juan, capítulo 10 y versículo 9, prácticamente de forma natural, espontánea, surgen del pasaje tres puntos: la seguridad, será salvo; la libertad, entrará y saldrá; la satisfacción, hallará pastos. Y cada uno de esos ya da tela, ¿no es cierto?, da mucho para desarrollar allí. O Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 30, ¿no es cierto?, donde está hablando que Cristo nos es hecho, y se acuerdan primero, y es interesante verlo desde esa perspectiva. Por ejemplo, el título del mensaje podía ser la apelación universal de Cristo, y entonces sabiduría para los griegos, justicia o justificación para los romanos, santificación para los judíos, pero luego dice redención para todos, ¿no es cierto? Y uno piensa en ese sentido, qué hermoso es la idea allí. Ahora, no deben de ser demasiado numerosas para no cansar y dificultar el poder recordarlo. Así, den gracias a Dios que no vivimos en el tiempo de los puritanos. Pues los puritanos se mandaban, por ejemplo, 30 y pico, 40 y pico, hasta 50 y pico divisiones en un mensaje. ¿Os imagináis que me estuvierais escuchando y estuviera diciendo en 34º lugar? ¿30 cuánto? Ya sería algo terrible, ¿no es cierto? Y deben ser sencillas, no demasiado complejas, y cada división no debe cubrir demasiado terreno. Es decir, tenemos que cubrir lo suficiente y siguiendo un orden lógico. ¿Cuál es el orden lógico? Por ejemplo, es interesante ver que esto se manifiesta en la Escritura, de lo abstracto a lo concreto, de lo general a lo específico, de lo negativo a lo positivo. Y cuidado, siempre hay que terminar con una nota positiva. Aunque quizás algunos de los puntos principales sean negativos, nunca terminemos
con lo negativo. Siempre tiene que llevarnos a lo positivo, de la evidencia secular a la bíblica, de lo falso a lo cierto. Es decir, hay un orden lógico, tiene que haber un orden lógico allí. Y en cuanto al anuncio, locución o anuncio de las divisiones, deben anunciarse habitualmente para que no se le escapen a los oyentes, pero hay varias maneras de hacerlo, ¿no es cierto? Pero un detalle, no todos de antemano, si no se pierde un poco la sorpresa o el elemento sorpresa o el elemento de expectativa, ¿no es cierto?, del que se va desarrollando a medida que uno va dando los distintos puntos. Entonces, pero la organización de ese cuerpo entonces se puede desarrollar en forma de escalera, elevándonos de un punto a otro, se puede desarrollar en forma de una joya, permitiendo ver, y allí no tengo ninguna joya, pero en fin, vamos a decir que fuera un diamante que vamos viendo las distintas facetas y la luz que va reflejando, ¿no es cierto? Y uno faceteando, se llama eso, ir faceteando el tema ese, viendo orígenes o causas, consecuencias o efectos, instancias concretas, en fin, hay distintas formas de ir faceteando, ir viendo para que ese diamante en bruto, que es la idea original, se pueda convertir, ¿no es cierto?, en un mensaje que va reflejando, que es lo que se supone que tiene que reflejar aquel mensaje, esa iluminación divina, ese mensaje que hemos recibido, esa revelación que hemos recibido por parte de Dios. Pasando a la conclusión. Notad que aquí hablamos de la conclusión del mensaje. Y hablamos después aquí proposición más propósito. Por tanto, debiéramos decir, ¿qué quiero decir con esto? Evidentemente yo me he propuesto algo en el mensaje, la proposición del mensaje. Allí estamos expresando, ¿no es cierto?, que decíamos el objetivo del mensaje. Muy bien, en la conclusión del mensaje, ¿a dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a la concreción de ese propósito, ¿no es cierto?, de esa proposición y de ese propósito que está allí. Y eso tiene que llevarnos a esa conclusión, a ese deseo de actuar en base a lo que acabamos de escuchar. Por tanto, debiéramos, y ese debiera ser el sentido nuestro. Ahora, en cuanto a la importancia de la conclusión, y aquí lo tenemos también, desde luego, llegamos a la introducción apropiada de la conclusión o aplicación. En cuanto a la importancia, las últimas palabras son siempre las que más se acuerdan, o se recuerdan. Si hiciéramos una investigación un poco de cómo es el proceso de recordación, siempre son los primeros números y los últimos números de una lista de números los que se van a recordar. Y en especial los últimos números. Entonces, si son los últimos puntos y las últimas cosas que decimos, desde luego que van a recordarse más fácilmente que los demás. Por eso se decía que cuando en una oportunidad le preguntaron a los chefs del famoso Hotel Waldorf Astoria en Nueva York, cuando les preguntaban en qué se esmeraban más, para sorpresa de todos contestaron en el café. Y dijeron, ¿cómo en el café? Y entonces contestaron, porque ese es el último gusto que se llevan con ellos. Y en un sentido tenían razón, no era ni en el postre ni en el plato principal, el último gustito, y entonces querían asegurarse que el último gustito que se llevaran fuera adecuado. Ahora, fíjense si es importante la conclusión en este sentido, que si no se termina o concluye bien un mensaje, se desbarata todo lo anterior. Todo ese esfuerzo ha sido inútil. Un gran expositor de la palabra, Campbell Morgan, decía, si el mensaje no produce un cambio de corazón y voluntad, un cambio en la forma de pensar, una determinación de hacer lo que se ha aconsejado, ha fracasado en su objetivo. Y este es el cuidado que tenemos que tener. No podemos ni debemos fracasar, ¿no es cierto?, en ese intento. Ahora, quizás muchos mensajes fracasan justamente en su conclusión. ¿Por qué? Porque no tenían un objetivo claramente definido. Y como podríamos haber dicho al principio, el que apunta a nada logra justamente ese objetivo, nada. Y entonces es importante notarlo. Ahora, su propósito es múltiple. Primero, resumir los pensamientos principales, refrescar la memoria de los oyentes, pero cuidado, sin ser repeticioso, porque lo repeticioso, desde luego, es una forma de recapitulación, pero con el cuidado de que sea hecha de tal manera que no parezca que otra vez estamos volviendo a lo mismo, ¿no es cierto?, sino la forma de recapitulación.
Además, atar los cabos sueltos que pueda haber en el mensaje y así evidenciar la unidad del mismo. O sea, todo ha desembocado en esa conclusión. Y tiene que notarse que todo desemboca allí. Ahora, después, además, remachar la verdad en el recuerdo de los oyentes con un golpe de gracia final, por así decirlo. Y luego buscar un veredicto o decisión con respecto al tema del mensaje. Que el oyente realmente se diga a sí mismo, entonces yo ¿debo qué? Debo hacer aquello que se me está aconsejando. Ese mensaje ha sido sobre el tener un encuentro diario con el Señor. Entonces sí, tengo que tener ese encuentro diario con el Señor. Si es un llamado a la consagración, entonces sí, tengo que consagrar, tengo que entregar mi vida al Señor, tengo que ponerme en sus manos para que Él haga lo que Él quiere conmigo, etc. O sea, realmente buscar un veredicto, una decisión, si no, ¿para qué estamos allí? Estamos entreteniendo nada más. Y el mensaje expositivo, la aplicación expositiva jamás tiene el propósito de meramente entretener. Puede ser entretenido en el buen sentido de la palabra, cuidado. No tiene por qué ser pesado un mensaje, no es cierto de ninguna manera. Es interesante, estaba revisando una serie de libros en una biblioteca de una de las universidades evangélicas y tenían sobre el tema de homilética más de 500 libros sobre el tema, muy interesantes. Y estaba hojeando algunos de los títulos y realmente había uno que me llamó poderosamente la atención, decía algo así, no recuerdo exactamente las palabras, pero si es aburrido usted tiene la culpa, algo así era el título, si es aburrido usted tiene la culpa, o sea, el predicador tiene la culpa de que sea aburrido aquello, desde luego, y quiere decir que realmente no está logrando su objetivo. Luego, aplicar la verdad en forma práctica, mostrando medios y maneras, ¿no es cierto?, en que puede aplicarse lo que se ha dicho. O sea, sugerir un curso de acción. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Qué puedo hacer entonces? Y esto es muy importante que así sea. O sea, así se está mostrando que la relevancia, la vigencia del tema otra vez. Porque estamos mostrándole cómo esto se afecta a su vida, cómo él puede poner en práctica aquello que se le ha dicho. Ahora, las características tienen que ser breves. Se trata de una conclusión y no de otro mensaje, por favor. Como una especie de estocada final. De otro modo, el interés va a ir flaqueando. Si empezamos y parece que es otra parte del mensaje, no, es la conclusión. Por eso, nunca se debe prometer que se va a concluir a la brevedad y no hacerlo, si no estamos cumpliendo nuestra promesa. Alguien diría, bueno, pero el apóstol Pablo decía, finalmente, hermanos, y después se mandó 2 capítulos más, aunque él no escribía en capítulos, desde luego. Bueno, pero el apóstol Pablo se podía dar ese lujo, nosotros no nos podemos dar ese lujo, además no creo que ninguno de nosotros estemos en la misma liga que el apóstol Pablo en cuanto a su capacidad. Además, tiene que estar bien preparada, tiene que ser una de las partes del mensaje que más se prepara. Y sin embargo, es la parte que muchas veces dejamos librado a lo que se nos ocurra en ese momento. Mis hermanos, si estamos preparándolos delante del Señor, buscando la dirección, lo hemos dicho aquí en un principio, buscando la dirección, en contacto, aquí, ¿no es cierto?, pensando en cuál es en la guía, buscando la guía del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que pensar aquí que esa conclusión debe realmente ser adecuada para que pueda, ¿no es cierto?, pueda llegar al fin que nos hemos propuesto. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos puede guiar, ¿no es cierto?, inspirándonos, iluminándonos, precisamente ¿para qué? Para aplicar esa verdad. Ahora, si no lo hacemos adecuadamente, es como aquel avión que está averiado, y recuerdan lo que tienen que hacer los aviones averiados. Dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que se agota el combustible y recién entonces aterriza. Y hay algunos mensajes así. Porque estamos escuchando, nos damos cuenta que se le han agotado las ideas y sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y hasta que no se agota del todo, ahí estamos nosotros sufriendo todos a ver a dónde va a llegar y cuándo por fin va a aterrizar este mensajero y este mensaje de él. Ahora, o puede parecerse también al automóvil que le han fallado los frenos y no para hasta que se estrella en una pared. También hay mensajes así. Tiene que ser variado. Evitemos frases así como, por ejemplo, y ahora en conclusión.
Hay muchas maneras que se puede hacer y hay muchas formas en que se puede terminar un mensaje, citando la estrofa de un himno o una poesía, pero que sea corto, por favor, no toda una poesía o todo un himno con sus 7 estrofas o lo que sea, empleando una cita apropiada de una persona de cierto renombre, mediante una pregunta impactante que se deja con una especie de desafío, flotando un poco allí en el aire, haciendo un resumen de las verdades más importantes, contando quizás un incidente solemne que sirva para llegar al mensaje, para hacer llegar el mensaje, o muchas veces haciendo una apelación a la imaginación también, o una sugerencia práctica de cómo puede concretar lo que se ha expuesto, lo que se ha sugerido a través del mensaje, o llamando desde luego a la decisión. Pero 2 cosas que hay que evitar como la plaga. Primero, evite a toda costa toda disculpa. ¿Cuántas veces hemos escuchado cosas como, perdonen hermanos estos pensamientos mal hilvanados? Y ya nos disponemos mal. O eviten toda broma, no es momento para broma. Y además, nunca introduzcan un pensamiento nuevo en la conclusión. Nunca introduzcan un pensamiento nuevo en la conclusión. La conclusión tiene que ver con el mensaje, el tema que se ha estado desarrollando. No podemos distraer la atención entonces llamando la atención a algo nuevo.